Desde que el ser humano levantó la vista al cielo, buscando respuestas, nació la religión. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de los relatos más sagrados se esconden historias repetidas, adaptadas y manipuladas a lo largo de los siglos? Hoy en Histotrama viajaremos al corazón del misterio, el verdadero origen de las religiones. Quédate hasta el final y te sorprenderás, porque lo que nunca te contaron podría cambiar tu forma de ver la fe, la historia y el poder. El verdadero origen de las religiones, lo que nunca te contaron. Mucho antes de que existieran las religiones que conocemos hoy, el ser humano ya buscaba respuestas a las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Quién gobierna el universo? En las llanuras fértiles de Mesopotamia, hace más de 5.000 años, nacieron los primeros relatos escritos de dioses y héroes. Allí, en las tablillas de arcilla, descubrimos la historia de Enuma Elish, el poema babilónico que cuenta cómo el dios Marduk derrotó al caos primordial para dar origen al mundo. Mientras tanto, en Egipto, los sacerdotes narraban que el universo surgió de las aguas oscuras del Nun y que Ra, el dios Sol, emergió para iluminar la existencia. Cada amanecer era visto como una renovación de ese mito original. En la lejana India, los antiguos Vedas describían el sacrificio cósmico de Purusha, el hombre primordial, cuyo cuerpo se convirtió en el universo. Y en China, las leyendas hablaban de Pangu, el gigante que separó el cielo de la tierra, muriendo para que su cuerpo diera forma a montañas, ríos y vientos. Distintas tierras, distintas culturas, pero la misma necesidad: explicar el origen. Todos estos pueblos, sin conocerse entre sí, imaginaron que el mundo nació del sacrificio, la lucha o la intervención de seres superiores. Así nacieron los mitos fundacionales, los cimientos de lo que, siglos después, se convertiría en religión. En la epopeya de Gilgamesh, escrita hace más de 4.000 años en Mesopotamia, un hombre llamado Utnapishtim construye un gran barco para salvar a su familia y a los animales de un diluvio enviado por los dioses. Siglos después, el relato del Arca de Noé en la Biblia repite la misma estructura: destrucción, salvación y un nuevo comienzo. En las tradiciones hindúes, el dios Vishnu advierte a Manu sobre una gran inundación y le ordena construir una embarcación para preservar la vida. En América, los aztecas también narraban cómo un gran diluvio había destruido a la humanidad, dejando como únicos sobrevivientes a una pareja que se refugió en un árbol. Los paralelismos no se limitan al agua. En Egipto, Osiris muere y resucita como símbolo de fertilidad y renacimiento. En Grecia, Dionisio desciende al inframundo y retorna, representando la vida eterna. En la tradición cristiana, Jesús es crucificado y resucita al tercer día, repitiendo el patrón del Dios que vence a la muerte. Durante miles de años, los pueblos veneraron a múltiples dioses, unos para la lluvia, otros para la guerra, otros para la fertilidad. Pero algo cambió. Una idea radical comenzó a tomar fuerza: la de que solo existía un Dios verdadero. En Egipto, el faraón Akenatón rompió con siglos de tradición al proclamar que solo había un Dios digno de adoración: Atón, el disco solar. Ordenó cerrar templos, destruir imágenes de otros dioses y construir una nueva capital dedicada a su fe. En Israel, el pueblo hebreo narró en la Biblia cómo un Dios único, Yahvé, liberó a su pueblo de Egipto y estableció un pacto eterno. Esta fe, reforzada por siglos de exilio y persecución, se convirtió en la base de las religiones monoteístas más poderosas de la historia.
En Persia, los seguidores del profeta Zaratustra predicaron que el universo era gobernado por una sola divinidad suprema, Ahura Mazda. El zoroastrismo no solo influyó en los judíos durante su exilio en Babilonia, sino que dejó huellas profundas en el cristianismo y el islam. El cielo y el infierno, los ángeles, el juicio final. De pronto, la historia de la humanidad cambió. El monoteísmo no solo reorganizó las creencias, también reordenó el poder político. Un solo Dios significaba un solo rey, un solo imperio, una sola verdad incuestionable. Y esa verdad, como veremos, sería utilizada para unir pueblos o para dominarlos. Lo más inquietante no es que las religiones modernas tengan similitudes entre ellas, sino que muchas de sus prácticas parecen heredadas de cultos mucho más antiguos. El cristianismo, por ejemplo, adoptó fechas y símbolos que ya existían en religiones paganas. El nacimiento de Jesús se celebra el 25 de diciembre, una fecha que coincide con el Festival Romano del Sol Invicto, en honor al renacimiento de la luz tras el solsticio de invierno. La Pascua, con sus huevos y conejos, tiene raíces en antiguos rituales de fertilidad europeos. Incluso el símbolo de la cruz existía antes del cristianismo, en culturas como la egipcia y la babilónica. En la antigua Grecia, los seguidores de Dionisio bebían vino como símbolo de unión con su dios. En la liturgia cristiana, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Diferentes nombres, un mismo gesto sagrado. El Islam tampoco es ajeno a estas conexiones. El ritual de la peregrinación a la Kaaba, en la Meca, tiene paralelos con antiguos cultos astrales, donde las piedras negras eran símbolos de divinidad. Incluso el número de vueltas alrededor de la Kaaba tiene ecos en prácticas anteriores de adoración cósmica. El judaísmo, a su vez, tomó elementos del zoroastrismo persa durante el exilio en Babilonia. Los ángeles, el demonio adversario, la idea de un juicio final. No son casualidades, son préstamos, adaptaciones, fusiones. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿son estas coincidencias una simple herencia cultural, o la evidencia de que todas las religiones beben de una misma fuente ancestral? La fe puede ser una fuerza que inspira esperanza y consuelo, pero también ha sido una herramienta de poder. Cuando las creencias se convierten en dogma, quienes controlan ese dogma controlan las mentes, los cuerpos y hasta los destinos de pueblos enteros. El Imperio Romano lo entendió muy bien. Durante siglos persiguieron a los cristianos, pero cuando el emperador Constantino se dio cuenta de que la nueva fe podía unificar a su imperio, la convirtió en religión oficial. Así, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser utilizado como un pilar del poder imperial. En la Edad Media, la Iglesia no solo predicaba el amor de Dios, también decidía qué era verdad y qué era herejía. La Inquisición persiguió a quienes pensaban diferente. Las cruzadas llevaron millones de hombres a la guerra en nombre de la fe, y las indulgencias vendían el perdón divino a cambio de oro. El Islam, por su parte, también fue usado para justificar expansiones imperiales. Los califatos se extendieron desde la península arábiga hasta África y Asia bajo la idea de la yihad, que en su interpretación política significaba conquista y sometimiento. Y no se trata solo de la antigüedad. En tiempos modernos, líderes políticos han usado pasajes religiosos para legitimar dictaduras, justificar guerras y dividir sociedades. El dogma se convierte en un arma silenciosa, capaz de someter a millones sin necesidad de cadenas. A lo largo de la historia, los símbolos han sido más poderosos que las palabras. Una cruz, una luna creciente, una estrella de 6 puntas, el fuego eterno o el loto sagrado.
Todos evocan emociones inmediatas, despiertan reverencia y sumisión, incluso en quienes no comprenden su significado profundo. Los rituales funcionan de la misma manera. La repetición, la solemnidad y el misterio transforman gestos simples en actos cargados de poder psicológico. Arrodillarse, levantar las manos al cielo, sumergirse en agua o encender una vela parecen acciones sencillas, pero transmiten un mensaje silencioso de obediencia, purificación y conexión con lo divino. En la iglesia medieval, los vitrales multicolores no eran solo arte, eran una catequesis visual para una población analfabeta. En las mezquitas, la caligrafía y la geometría infinita buscan recordar al creyente que Dios es eterno y perfecto. En los templos hindúes, las danzas rituales representan la lucha cósmica entre la vida y la muerte. Pero detrás de la belleza de los símbolos y rituales se esconde un poder oculto, el de moldear conductas colectivas. Cuando millones de personas repiten el mismo gesto, corean las mismas palabras o cargan el mismo emblema, no solo refuerzan su fe, también refuerzan la obediencia a la institución que dicta ese ritual. Podemos creer que vivimos en una era moderna, tecnológica, liberada de los viejos mitos. Sin embargo, cada vez que entras a un templo, enciendes una vela, te arrodillas en un altar o pronuncias una oración. Estás repitiendo gestos que vienen de un pasado mucho más antiguo de lo que imaginas. El cristianismo, con su liturgia solemne, todavía conserva fórmulas que provienen de cultos egipcios y babilónicos. El incienso que asciende en las misas no es nuevo. Era usado por los sacerdotes de Tebas para invocar a los dioses del Nilo. Las vestiduras de los papas y obispos recuerdan a las túnicas ceremoniales de los sacerdotes romanos. El Islam, por su parte, aunque nació en el siglo VII, heredó prácticas de religiones semíticas más antiguas. El ayuno, la circunvalación de un templo sagrado, la oración mirando hacia un lugar único. Son gestos que vienen de los cultos astrales y del judaísmo preislámico. En el hinduismo y el budismo, los mantras, las cuentas de oración y la rueda del Dharma siguen siendo ecos de antiguos cantos chamánicos. Palabras repetidas, ritmos inmutables, una conexión con lo invisible que trasciende continentes. La herencia oculta está frente a nosotros. Seguimos practicando lo antiguo con nombres nuevos. Lo que cambió no fue el símbolo ni el ritual, fue el poder que lo dirige. Después de recorrer miles de años de historia, una verdad incómoda se revela. Los mitos fundacionales de las religiones no nacieron en un solo lugar, ni en un único momento. Son ecos que viajan desde las arenas de Mesopotamia hasta los templos de Egipto, desde las escrituras védicas hasta las páginas de la Biblia. Las coincidencias no son casuales. Diluvios universales, nacimientos milagrosos, sacrificios divinos, dioses que mueren y resucitan. Relatos repetidos, adaptados, transformados para ajustarse a los pueblos y a los tiempos. El verdadero origen de las religiones sigue siendo un misterio. Para algunos, la prueba de lo divino; para otros, la evidencia de una gran construcción humana. Lo que está claro es que, detrás de cada oración, cada símbolo y cada dogma, se esconde la misma pregunta que desde el inicio de la humanidad seguimos intentando responder. Esto fue Isto Trama. Hoy hemos visto que los mitos se repiten, que los símbolos perduran y que el dogma puede ser la herramienta más poderosa jamás creada. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que las religiones son un mensaje divino o una construcción humana que se reinventa con cada generación? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte.